Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Factor Valor. Aquí una emisión más con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Bienvenido, Max. El día de hoy tenemos Gracias. también un invitado muy especial, al profesor Jorge Olmos, que bueno, aparte de ser profesor, es poeta, escritor, coach profesional y organizacional. De verdad, aquí el invitado que tenemos el día de hoy, híjole, no se lo debe de perder porque tenemos un tema muy interesante. Vamos a conocer acerca de su vida, acerca de su trayectoria profesional y cómo es que hasta ha llegado hasta donde está ahorita, en el momento. Y bueno, el tema de hoy es algo muy bonito que es sobre el amor, la poesía, de la poesía al amor. El amor es una palabra muy bonita que pues bueno, muchos tenemos diferentes, le damos diferentes significados, pero pues es algo muy bonito, Max. Muchas gracias nuevamente estar aquí, me da mucho gusto estar nuevamente en el programa Factor Valor, estar nuevamente contigo, Max. Gracias maestro por aceptar la invitación. Gracias Laura, sí, me vienes una vez más a otra edición de Factor Sí, Valor y va a ser muy interesante el tema del día de hoy sí. desde una visión distinta, ¿no? Desde su expertise y cómo podemos ser mejores personas, ¿no? Sí, Ojalá que lo podamos conseguir, ese sería el propósito. Y de todo lo que dijeron, pues todo eso son propósitos de la docencia, de la escritura poética, del trabajo personal en constelaciones, en coaching, en artes marciales blandas, cómo logramos ser mejores personas. Claro. Mejor claro. descrito no podía estar. Exactamente. Pues platícanos acerca de su trayectoria. ¿Cómo fue desde un principio? Usted es profesor. Y de profesor, ¿cómo ha llegado, o sea, en este transcurso de los años hasta donde ha llegado ahorita, que es coach profesional y bueno, en esto de las constelaciones? Ya, yo creo que esto tiene que ver con los proyectos de vida que hacemos sin darnos cabal cuenta de que lo estamos proyectando. Eh, Esto comenzó propiamente cuando yo tendría menos de 20 años, quizás en los primeros años de ser profesor, que cayó en mis manos, bueno, no cayó en mis manos, estaba en casa de mis padres el libro El poder del pensamiento tenaz de Norman Vincent Peale, y en este texto él hablaba acerca del desarrollo humano en aquel tiempo y cómo se pasaba la vida en un lugar y en otro, en trenes, en camiones, en aviones, para ir, dar conferencias acerca del desarrollo humano. Y en ese momento, yo calculo que tendría alrededor de 19 años, aunque a lo mejor puede ser un poco más tarde, me hice el propósito de vivir de esa manera. Me tardé unos 20, 30 años en encontrar esa manera, pero llegué a ella. Entonces hay en el fondo de cada una de las personas que vivimos en el mundo el propósito profundo, como que tenemos claro sí qué queremos hacer y sí en qué nos gustaría desempeñarnos, y luego la vida se va encargando de acomodarnos las piezas para llegar o para no llegar con mayor o con menor dificultad. Desde esa óptica, en este momento para mí se reúnen absolutamente todas las actividades que realicé como profesor, como editor, como poeta, como practicante de artes marciales, como facilitador de constelaciones y como coach en una sola actividad. Un interés genuino por las personas y por buscar la manera de destrabar lo que pueden ser las verdaderas opciones y al mismo tiempo de generar una conversación con sentido. Desde esa óptica, todo lo vivido ha sido encaminado, deseándolo yo a veces y deseándolo no yo, sino las circunstancias, a que todo ello pudiera tener este machiembrado sentido en que todo ensambla y por fin no hay más que una actividad, esta, vivir haciendo lo que sé hacer y que creo que me queda mejor. Maestro, una duda y esperemos que le pueda decir al público y en lo personal, ¿a qué nos referimos o qué podemos pensar cuando hablamos de desarrollo humano? Porque escuchamos múltiples ocasiones, Claro. leemos libros, escuchamos noticias, que el desarrollo humano, pero ¿cómo podemos entender ese desarrollo humano? ¿Qué es el desarrollo humano? Bien, yo lo entiendo como la expansión del potencial y la realización, la actualización de ese potencial en actividades específicas y concretas. Y esto puede ser en el territorio de las emociones, que vivamos nuestras emociones y que sean productivas, que sean provechosas, que tengan sentido y conexión. En el sentido también de nuestras ideas, me refiero a ello, en cuanto que sean
provechosas, productivas, que generen opciones para la vida. Y en el sentido corporal también, en cuanto que nuestro cuerpo es el instrumento, es esa entidad con la que nos relacionamos con el mundo, y tener esa posibilidad de que se expanda en su potencial y lo actualice, lo realice, eso es lo que yo entendería como el desarrollo humano, que todo el potencial, todo el talento, toda la inteligencia, todas las emociones, todas las posibilidades puedan ser expansivas y al mismo tiempo que se expanden, puedan generar conectividad, sentido, realización y posibilidades favorables para todo lo que somos. Desde esa óptica, el desarrollo humano es una actividad altamente riesgosa de convertirnos en una persona que no somos y que no sabemos si seremos. Entonces, el desarrollo humano yo creo que es la gran aventura, y desarrollo humano lo vivieron los que fueron exploradores y aventureros, y ahí expandieron mucho de su alcance y sus posibilidades. Y también desarrollo humano es un poeta que expande su alcance, su imaginación, sus emociones, su verbalización, y logra desde esa óptica alcanzar una cúspide. Y no necesariamente tenemos que ser prohombres o estatuas de bronce para decir, él sí fue un hombre humanamente desarrollado. No, basta con ser una persona sensible, que vive lo cotidiano con sentido, claro, y que logra comunicar ese sentido a los demás. Yo creo que cuando eso se siente, y si hay personas que nos lo comunican así, estamos ante un desarrollo humano proactivo, bienhechor, productor de buenas cosas. Claro, pues un poeta hace todo esto, ¿verdad? Hace esto. ¿Cómo nace el poeta en Jorge Olmos? El poeta nace de la incapacidad de vivir. Si yo hubiese tenido la habilidad manual, corporal suficiente, es muy probable que estaría siendo ingeniero, porque esa sería la secuencia lógica. Pero al ser inhábil para ello, se desarrollan entonces otras cualidades, otros talentos. Entre ellas se desarrolló, por ejemplo, en mí la contemplación. Claro. Y entonces ver las nubes que se congregan, se disgregan, parece un viejito, parece un angelito, quedarse el tiempo mirando a que las nubes se formen y se dispersen, pues eso no lo hace un ingeniero, sino lo hace un contemplativo. Claro. Y el río, y quedarse mirando cómo pasa el agua, las piedritas, la naturaleza, mirar y contemplar la belleza humana también en una niña, en una joven, en una familia, en una construcción a veces, una especie animal, las plantas, el olor. Entonces, el siguiente paso es cómo lo expreso. Ya tengo esta sensación clara, pero ahora ¿cómo hago para que no se me pierda? Y los caminos pueden ser muchos: la música, la pintura, la escultura y, por supuesto, el escribir. En mi caso, pues noté que tenía la posibilidad de ensamblar palabras, me gustaba la sensación de las palabras juntas, y bueno, pues por ahí comenzar a hurgar cómo le hago para juntar esta con esta. Para esto contribuyeron las lecturas de la primaria. En mi caso, recuerdo con mucha precisión una de las lecturas que se refería a qué pasaría si tuvieras la posibilidad de poner un ojo en alguna otra parte de tu cuerpo. Y en la lectura se refiere a alguien que elige poner, un niño que elige poner un ojo en su dedo. En aquel tiempo, pues obviamente el cine no tenía las cualidades de hoy, que son muy anatómicamente diseñadas y demás. Entonces uno iba al cine y si le tocaba un gigantón adelante, pues no lo dejaba ver la película. Entonces el niño decía que podía levantar el dedito con el ojo ahí puesto y no podía ver la película, ¿no? Sin problema. O bien cuando se le iban cosas o perdía y su mamá lo ponía a buscarlas y le decían que buscara debajo de la cama, ya no tendría que agacharse, solamente bastaba con bajar el dedito para poderse asomar. Esta expansión de las posibilidades, esta imaginación creadora que nos lleva a encontrar un alcance distinto para vivir la realidad, es el germen de lo que sería la poesía. ¿Cómo le hago ahora yo para poder compartir lo que yo también encontré, que es novedoso, que puede representar algo que los demás no han visto, claro, y compartirlo entonces? De esta manera ya el camino fue allanándose con los maestros que lo van llevando a uno, lo van induciendo a copiar, a leer, a encontrar, y poco a poco
empieza a alimentarse la posibilidad de tener uno su propio cuaderno, en el secreto en un principio y posteriormente quizás más abierto, ir haciendo sus propias anotaciones hasta darse cuenta que es una actividad que se puede desarrollar profesionalmente. Y subir el nivel entonces, pasar de la expresión a la comunicación. Y entonces ya entramos a lo que es la construcción lingüística propiamente dicha de la literatura con una forma tal. Ya no es nada más lo que yo quiero decir, sino lo que yo quiero decir, cómo lo convierto en algo que al leerlo Max sienta que lo está diciendo él. Y esa es la comunicación, esa es la estilística, ese es el grado superior que va más allá del mero hecho de expresar. El expresar lo puedo hacer en una carta que le mando a alguien, ahí expreso, pero no hay estilística, solo comunico lo que siento. Comunicación, Nada más hay una relación de hechos que le paso al otro, pero cuando entro en la estilística, consigo que quien lo lea tenga la sensación de que lo está diciendo él mismo, que lo está creando él mismo, ¿no? se lo apropia, exacto. Ese es el quid de la estilística y ese es el asunto del desarrollo posterior. Claro, para mí, en mi caso, esto me llevó alrededor de 30 a 35 años para poder madurar la idea de que esto era la literatura, que así había que construir la poesía y no perder la sensibilidad del espíritu contemplativo e incrementar habilidades para poder lograr esa expresión. Claro, pues... ¿Cómo surge, o sea, en qué momento usted dijo, voy a empezar a escribir, ya contemplo, ya veo, ya soy sensible? ¿Y cómo es la transición a expresarlo en palabras, por escrito, y poco a poco ir puliendo, perfeccionando esa escritura? Bien. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, solía decir que de las dificultades, de lo grave, suelen emerger cosas lindas. En este sentido vuelvo a la inhabilidad práctica que tuve mientras muy niño y luego en la etapa de primera juventud, por ahí de los 12, 14, 15 años, me doy cuenta de que soy muy torpe socialmente y pues no, el mundo social tampoco era para mí. Lo único que queda es el encierro. Y entonces en ese encierro, estar escuchando gente que habla, recita poemas, bueno, aquí hay mucha gente que en aquella época cantaba y tocaba y demás. En el encierro comencé a darme cuenta que quería decir algo yo también. Y ese algo me lo decía a mí mismo. Y era poner en palabras lo que estaba sintiendo. Es como un movimiento natural. ¿Cómo me deshago de esto? A lo mejor si lo escribo puede ser que... Si lo expreso, sí, ya voy a quitar esto que te... Lo exorcizo, le quito el halo, lo conjuro, algo. Y empieza, en ese sentido empecé a hacerlo. Tengo allí un cuaderno que recuperé donde están esos poemas de los 14, 15 años, que ya están muy organizados. Curiosamente, uno de mis primeros poemas en ese sentido se refería a qué nos han dejado los españoles, esta parte del medio que nos quedamos, que desarrolla Octavio Paz en El laberinto de la soledad, Emilio Uranga en otro de los libros acerca de que somos Nepantla, somos gente de en medio, que no estamos ni de un lado ni de otro. Yo no los había leído, pero tuve esa intuición y ahí salió. Entonces luego el trabajo docente me permitió entrar más en detalle acerca de lo que es escribir. Sin embargo, fue hasta que tuve la fortuna de venirme como editor que me doy cuenta de que existe un ejercicio profesional de la literatura, que empieza uno a leer teóricos, a leer gente que ha tenido ya la experiencia avanzada de cómo funciona la literatura, y entonces comenzó a anidar en mí esa posibilidad. Y fue un autor argentino, César Fernández Moreno, en un libro Introducción a la Poesía, bastante sencillo, que dejó esta enseñanza para mí. A mí me quedó clarísimo, que dijo, a ver, la literatura es un asunto, es un movimiento psíquico que nos lleva a la expresión, pero después de la expresión necesitamos generar la impresión, y por lo tanto para generar la impresión requerimos un lenguaje, una estrategia, una técnica diferente. Como un manual para hacerlo. Por lo menos fue un indicador que a él le funcionó como teoría y que yo asumí y me gusta tenerla presente, de que así se puede definir el proceso de la literatura. Pero esto me vino a dar por los 28, 30 años, es decir, tardío sí soy.
Pues bueno, gracias por esta introducción al programa, porque bueno, vamos a un pequeño corte, nuestro primer corte comercial, pero no le cambie porque al volver tenemos más sobre esto y nos va a platicar sobre las constelaciones, una duda que muchas personas tienen de qué son las constelaciones y bueno, ver quiénes se dedican a esto. ¿Sí? Claro, Pues bueno, al regresar, no se lo pierda, márquenos al 73 410 y 473 199 12. Algún saludo que usted tenga, nosotros aquí lo vamos a leer. Bueno, regresamos. Gracias. Gracias.